¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más, que se emite desde un país que tiene un pasaje a precios, un traslado a precios feroz. Uno intenta ponerle gracia, no tiene absolutamente ninguna gracia. Se enteraron, neumáticos 25%, lo decía Tarico vía a Subale Fantino, el kilo de pan 800 pesos el precio sugerido por la cámara de harina y pan, exactamente. Y vos podés agregarle a la lista que yo te menciono todos los productos que te chocaste en la góndola y que te asombró por la velocidad. Ya hay cosas que no tienen precio, hay muchísimo desabastecimiento. Cuando se pueda quiero mostrar también esas listas que reciben los almacenes mayoristas. Fíjense, esto me manda un conocido. Bueno, todo tachado, todo descontinuado. Fíjense, a la izquierda de la pantalla alcanzamos a ver la presentación del producto. Suspendido, 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 descontinuado, anulado por discontinuación. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque hay una presión muy grande del gobierno para retrotraer los precios al viernes y permitirles el 5% de aumento, bajarles unos impuestos a las importaciones del impuesto país. Pero claro, si no pueden poner precio, los supermercados o las alimenticias directamente se quedan, se estoquean y prefieren no entregar. Entonces habrá mucho precio cuidado, pero lo que va a haber también es mucha góndola vacía. Ahí lo tenías, ya la precuela de la góndola vacía es esa lista con productos suspendidos. La Argentina del futuro ya llegó, ya estaba entre nosotros, ahora se aceleró. Voy a presentar a quienes me acompañan. Lucía Salinas. ¿Qué tal? Buenas noches. Pablo de León, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Jessica Bossi, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Lovely Smile. ¿Do you think? Qué bien. El Bueno. hombre que todavía sonríe. Y abajo dice, porque habla de mi sonrisa, dice, ¿no te parece? Muy bien. Osvaldo Bazán. Hoy va a ser interesante escuchar en A Dos Voces a Sergio Massa. ¿En qué está? Le pregunta a Pablo León y a Jessica. Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Se cumple un mes desde que Cristina habló por última vez. ¿Qué se sabe de el timón del barco? Bueno, Massa es el que está al frente de la economía, claramente tuvo que dejar a un lado la campaña. Hay que ver qué dice esta noche en un día en el que el dólar llegó a 2.90, después bajó a 2.80, perdón. Ay, ojalá, 2.90. El inconsciente a de 7.80, quedó en 7.80. Cristina Kirchner volvió ayer, tuvo reuniones en el Senado con Guado de Pedro, también circuló por ahí Axel Kicillof. Massa habló con Alberto Fernández. Alberto Fernández no tuvo agenda los últimos 2 días, sí tuvo el viaje a Paraguay por la asunción de el nuevo presidente de Uruguay, pero públicamente nada. Ninguno de los tres dijo una sola palabra después de la devaluación del 20% y en el medio de una situación que nadie sabe bien qué es lo que va a pasar, qué es lo que genera más incertidumbre, porque hoy fue un hervidero total de versiones. Hay que decir que a esta hora Massa dice que sigue en el Ministerio de Economía, que no piensa renunciar a la vuelta del viaje a Washington cuando el Fondo Monetario destrabe estos 7.500 millones de dólares. Y también a esta hora, a mí por lo menos desde el entorno de Mitchell, que es quien se plantea como un posible sucesor de Massa, me dicen que absolutamente nada que ver. Está el muy titular jugado, ya de muy aduanas. enganchado los dos roles, digamos. pasa es que si se bajara de ministro queda debilitado como candidato no se puede bajar. Fue una apuesta en el casino a doble o nada, a que bajaba la inflación, etcétera, y en la desesperación de que no había otros nombres, está muy comprometido. Pero cualquier versión prende en el medio del silencio oficial y de la falta de señales. Hoy especialmente está bueno escuchar qué dice Sergio Massa de su propia realidad y sobre todo de nuestra realidad y de la devaluación. Pablo. Massa está diciendo que el 23 de agosto firma un acuerdo por 8.025, lo digo así, hasta con los decimales si quieren, y que después le van a mandar en noviembre otros 2.000 y pico, veremos. Hoy hubo una declaración de un diputado, Eduardo Valdés, un hombre que dice que él la juega de que es puente entre los dos campamentos, ¿no? Como era el hombre, acordémonos que era el hombre que iba a acercar a Alberto y Cristina, veamos cómo le fue en esa gestión. Salió a decir por una radio, sería bueno que deje de ser ministro, puesto de ser ministro candidato. Bueno, un ruido tremendo y tiene que ver con esto que decía Jessica. Todos miraban a ver qué pasaba desde el Senado, donde Cristina estaba con una reunión atrás de la otra
Y Alberto Fernández desapareció y corrido diciendo, bueno, este tema no es mío, que se arregle. Evidentemente Massa tiene un lío con los precios, por eso lo puso a Michel a hacerse el duro con esa historia, pero claramente la cosa no está resultando. Cuando hablas en off te dicen, no, Sergio va a polarizar con Milei, junto por el cambio está arruinado. Bueno, muchachos, ya no es un discurso, una narrativa, no estamos en tiempos de donde lo simbólico o quién escribe va a determinar. Está el tema tremendamente de la economía. Pero aparte, ellos dicen... lleva puesto. ¿Qué vas a salir a decir? En el comando de campaña te dicen, nosotros tenemos que ir hogar por hogar. No pueden ir hogar por hogar, porque la inflación que se viene son de 25% en 2 meses. Entonces, ¿qué vas a ir a tocar el timbre para que te corran con la bolsa que van al supermercado? Claramente están en un problema. Bueno, como vos decías, se oyen a 2 voces. Si finalmente llega Sergio Massa, es interesante escucharlo. Bien, está con nosotros Ezequiel Burgo, que es periodista económico del diario Clarín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Bien, antes de hablar de las negociaciones con el fondo, que son fundamentales, escribiste un artículo interesante al respecto hoy. ¿Qué te llamó la atención, digamos, qué precios te resultaron casi una piña en el ojo de lo que viste del traslado a precios? Digamos, ¿qué pensás de este traslado a precios comparados con otros traslados a precios de los últimos años? No, que este de va a ser, devaluaciones. no, que este va a ser mucho más alto. Recién Pablo decía 25% vas a tener de inflación, suponte acumulada, en los próximos 2 meses. Con lo cual ya todo el aumento que tuviste del precio del dólar que hiciste oficial, el precio del dólar que hiciste este lunes, esa ventaja cambiaria que tenés, ese aumento del precio del dólar ya se erosiona todo en 2 meses. Para que una devaluación sea exitosa, una definición es que ese traslado a precios, en vez de ser en 2 meses, sea entre 12 y 18 meses. Wow. ¿No? Contame dónde se compra esa receta y vemos. Bueno, en el 2002 la Argentina hizo una devaluación fuerte, muy fuerte, devaluó el 300% y tuviste ese año una inflación de 40%. Es decir, el traslado a precios fue pobreza del 57%. fenomenal. No, tuviste desempleo de arriba de 20%. De hecho, el aumento de los salarios ese año casi fue 0%, ¿no? Con una inflación de 40%. Lo que yo te quiero decir nada más es que este es un ejemplo de una devaluación hecha a las apuradas o no. Eso depende uno cómo vea, cómo analice cómo venía la negociación entre economía y el Fondo Monetario, pero claramente es una devaluación donde se va a trasladar rápidamente a los precios y por lo tanto el gobierno va a perder y el Fondo Monetario se va a perder esa ventaja que ellos pensaban que iban a tener. ¿Qué se ganó con esta devaluación? ¿Cómo? ¿Qué se ganó? Bueno, lo que se ganó en la negociación que venía Massa con el Fondo Monetario venía muy duro con el Ministerio de Economía en el sentido de que este desembolso que recién mencionaba Pablo estaba muy sujeto a una serie de medidas, pero una muy particular que es el aumento del precio del dólar. Porque bueno, el precio del dólar en la Argentina venía rezagado frente al resto de todos los precios. Entonces, en ese sentido, según la mirada de los técnicos del Fondo Monetario, vos tenés que corregir ese precio del dólar para acumular más reservas para pagarle al Fondo Monetario y no pedirle prestado a ellos. Ese es el gatillo por el cual se acepta Massa dar ese paso y que se venía resistiendo hasta las PASO. Pero otra motivación era que la brecha era intolerable, por más que ahora ya el paralelo se fue. Claro. Digamos, el dólar oficial contra el dólar paralelo también generaba un agujero tremendo. No, sí, también. Y ahora desequilibrios feroces. Sí, es así, es así. Insisto, de hecho ahora el dólar informal ya aumentó más que lo que aumentó. Aumentó, en 3 días aumentó casi 30%, ¿no? Aumentó 175 pesos, hoy cerró 780. O sea que si devaluaste 20-22%... Sí. Ya estás menos... ¿Cuánto dije? Menos 10. Sí, menos 10. ¿Y ese dólar informal tiene techo, Ezequiel? ¿O de acá a octubre qué es lo que uno puede esperar? Hoy este dólar está en un nivel como el que tenía cuando se fue Guzmán. La pregunta si tiene
techo no, quizás estaba en el zócalo que ustedes tenían recién en el programa, que está asociado a la cuestión de la incertidumbre, ¿no? El mercado es alérgico a la incertidumbre y la realidad es que el mercado había llegado a las PASO del domingo pensando que ese domingo a la noche iba a haber un ganador, o al menos iban a tener una guía de qué podía llegar a pasar con la economía, no te digo de acá para siempre en la Argentina, pero por lo menos hasta fin de año o el arranque del próximo gobierno. Bueno, esa respuesta el mercado no la tuvo el domingo. No la tuvo, o si querés, la que quería tener, que quizás era la de Juntos por el Cambio, tuvo la de Milei. Y bueno, y ahí hay una incertidumbre porque Milei, la principal propuesta de Milei, que es la dolarización, bueno, hace que el mercado anticipe la demanda de dólares, porque en definitiva la dolarización es que lo que va a circular en la economía es el billete del dólar y el mercado anticipa, gatilla esa demanda. Así que locura, la respuesta ¿no? a tu pregunta, Milei la respuesta a tu no pregunta es la ganó. incertidumbre. Claro. Milei no ganó. Claro. El mismo Milei está diciendo que no es que inmediatamente, si ganara, se pone en marcha una dolarización, que es un proceso de reformas primero del Estado y que solo después... Es decir, vos me contás que el mercado ya ve una dolarización y por ahí, en el mejor de los casos, estamos a 1 año y pico, un año y medio, a ver, 2 años. La dolarización, esto lo explicó Milei, lo explicó la gente que está alrededor de Milei, hay distintos modelos. Ecuador lo hizo rápido, El Salvador lo hizo más lento, 1 o 2 años. De lo que diga Milei a lo que vaya a hacer, puede haber un salto grande, pero lo que importa es la reacción del mercado que tiene incertidumbre frente a lo que verdaderamente vaya a ser. Hay ahí una irracionalidad en un punto que es lo que decía Diego, si es poco probable que pase por el Congreso, pues la dolarización tiene que pasar por el Congreso más allá de conseguir los dólares. ¿Por qué esta reacción como si esto ya se fuera a hacer? Digamos, ¿por qué no lo ves irracional o estoy equivocada? A ver, digo, vos tenés, en primer lugar tenés que esperaban evidentemente que se esperaba un resultado electoral, o se dio un resultado electoral que no estaba en los planes de no solamente de los mercados, sino de los empresarios, de los políticos, y al quedar primero Milei con su propuesta, Milei tiene una visión muy marcada de la economía, pero no tiene detalles. Y tal vez la falta de esos detalles es lo que genera preocupación. Obviamente que también en el medio tenés una negociación del gobierno con el Fondo Monetario, que si bien la semana que viene va a viajar el ministro, ese desembolso, bueno, que te van a entrar 7.500, Pablo recién decía 8.000 millones, esos 7.500 te entran. Contalo, en tu nota lo contás en clase. Te entran y así empezás a decir a quién hay que pagar. Y bueno, le tenés que pagar 1.400 a China, le tenés que pagar 1.000 millones a la CAF, le tenés que pagar 700 millones a Qatar. Que ya te dieron, esa plata que ya te dieron y ya te Claro, gastaron. porque vos le pagaste al fondo compromisos en junio y julio, pero encima le tenés que pagar, en agosto le tenés que pagar 900 millones, le tenés que pagar en septiembre. Pablo recién mencionaba que el próximo desembolso vendría en noviembre. En realidad el próximo desembolso, bueno, si esa, por cronograma está recién en diciembre. ¿Y qué significa todo esto de que de 8.000 bueno, que millones, cuánto te quedan mil millones te quedan. Entonces, para responder lo de Jessica, la reacción del mercado es la que es. No es si es irracional o racional. Ahora, Digo, es la que es y es la que te pone, es la que te arrincona a vos. ¿Cuál es la diferencia entre el mercado puede ser irracional en la Argentina o en Chile, pero la diferencia es que Chile, que es una sociedad súper polarizada y va a elecciones y no atraviesa estos problemas, está mucho más blindado, si querés. Tiene reservas el Banco Central. Y el mercado es igual de irracional en todos lados. Ahora, Pero lo que pasa es que acá, como sos tan débil, ante un poquitito de irracionalidad, bueno, te pisás el pasto. Yo quiero decir una cosa y después preguntarte algo, porque digo, hay que pensar el tema de las primarias, porque la primaria te hace un calendario que vos tenés. Totalmente. En agosto, las primarias.
en octubre las generales y si hay balotaje en noviembre. Con lo cual vos estás pasando ahí 3 meses y pico en la Argentina, vinculado al último decías, de turbulencia. Yo lo que digo es, yo no sé, creo que entre los gastos y toda la cuestión de la casta, gane quien gane, yo pongo eliminar las PASO en la agenda. Pablo, ahora, debemos, si querés damos la discusión en otro momento, pero no hagamos histeria periodística. Todos decíamos, qué barbaridad que los partidos elijan ellos a sus jamás candidatos. dije eso. Que los partidos hagan la interna y se la banquen. Qué y bueno, se la paguen. qué sano, que disputen. Fíjate, es un invento de Kirchner cuando perdió en 2009. Bien, pero achicar los plazos, quizás, si bueno, querés dejar achicar los plazos, sí. No, bueno, pero yo lo que quiero decir los es, costos. ¿cuál es, de lo que vos recuerdes, el paralelo, las diferencias? Porque Macri decía en su momento, mi gobierno se terminó en agosto, que fue cuando pierde la PASO y aparenta que se viene el peronismo, que fue lo que finalmente sucede. ¿Cuál es el paralelo que vos recuerdes entre este agosto y el agosto de 2019? El paralelo es de un banco central. Bueno, aquel banco central tenía más reservas. El paralelo es que Alberto Fernández, cuando termina la elección y sale a PASO, él dice, no voy a respetar el acuerdo con el Fondo Monetario. Claro. Y eso lo que gatilla enseguida es una reacción del mercado, la puede llamar irracional o no, pero que dice, bueno, como este señor, Alberto Fernández, no va a acordar con el Fondo Monetario o quiere cambiar el programa, ya Macri no podía renovar todos los vencimientos de deuda y Macri lo que tuvo que resolver es, si querés, aquel reperfilamiento de la deuda y lo que provocó el cepo. Claro, el cepo, etcétera, etcétera. Entonces, el paralelo, si querés, es la reacción del mercado a un resultado en un contexto de debilidad. Vos decís, no tengamos más PASO. Yo te podría responder, sigamos teniendo más PASO, pero lo que puedes es blindar esas PASO con una economía más fortalecida. En realidad, quizás la anormalidad no es la fragilidad. Es la fragilidad, digo. Es la fragilidad, porque en Argentina. el mercado, el capitalismo es alérgico a la incertidumbre, yo recién decía, pero lo que pasa es que muchos países blindan esa alergia con acuerdos en las transiciones para que sea normal. Nosotros somos los raros. Lo anormal es que venga un gobierno y diga, voy a incumplir tal cosa, y viene otro y dice, voy a reinstalar, es como resetear a cero, no una maquinita, un país entero. Sí, refundan la patria cada vez que llegan. Refundacional. Claro, entonces vos ahora estás entre una negociación con el Fondo Monetario, sui generis, extraña, voy a decir por una palabra, y propuestas para seguir con la economía en diciembre, que son extremas, digo. Son la dolarización, como decía un reconocido economista el otro día, para una economía es una cirugía mayor. Digo, vos entrás al quirófano, te sacan un problema, pero salís con el cuerpo de otra manera. Bueno, yo creo que está muy bien, la metáfora incluso está bien, porque lo que le pasó a Macri es que, digamos, en su momento la gente pedía un médico, no un cirujano. La diferencia es que ahora, equivocados o no, una buena parte de la sociedad pide, no sé si sabiendo exactamente las consecuencias, entrar a quirófano. Motosierra. No, en motosierra, que es entrar a quirófano fuerte. Bien. Esa es la a ver, digo, la frase es de un economista de renombre que estudió el tema y la verdad que es un debate que creo yo que recién empieza, ¿no? Porque como bien dijiste vos, no es que la dolarización arranca de un día para otro. Además, en el equipo de Milei hay 4 propuestas de dolarización. Todas difieren en cuanto a la calibración, los tiempos, como bien explicaste vos, pueden ser más rápidos, más lentas, como el tipo de cambio. Vos podés dolarizar a un tipo de cambio de 900, de 3.000 o de 6.000. Claro. No es algo tan sencillo. Bien, muchas gracias. De nada. Mientras tanto, trata de reorganizarse Juntos por el Cambio y está buscando mostrar unidad. ¿Qué sabemos de eso? Bueno, Patricia Bullrich, que es la ganadora claramente, hoy se sacó una foto necesaria para el espacio de Juntos por el Cambio, que fue con Horacio Rodríguez Larreta. Ahí lo ves. En el Botánico, lugar de la ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich tuvo un gesto diciendo que estaba muy lindo el Botánico, en un gesto a el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Ahí está Gerardo Morales, quien era el vice, y bueno, el vice de Patricia Bullrich. Hay intenciones de mostrar que van y todos unidos. Obviamente Patricia Bullrich para la general necesita los votos de Larreta.
Pero también hay mucha discusión, sigue habiendo ruidos, porque más allá de que Grindetti es el ganador, algunos decían que Santilli quería discutirle los votos. No, se está haciendo el recuento definitivo, va a ganar Grindetti, pero van a intentar que Santilli se sume también a la campaña con Patricia Bullrich, pero sin embargo inquieta que Mauricio Macri sigue en la cancha. Mauricio Macri sigue hablando antes de irse a Europa, se va unos días a Europa, pero va a volver a hablar. Entonces hay mucha inquietud en decir, bueno, un poco de calma y tratemos de hablar entre nosotros y fortalecernos. Bien, fíjense ustedes, de hecho, los tweets de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich, ahí están. Bien, fíjense ustedes, los argentinos decidieron el rumbo y la fuerza que debemos tener en Juntos por el Cambio. Ahora vamos a trabajar juntos por el cambio profundo que necesitamos en esta Argentina. Esto es Patricia y ahora vamos al de Horacio. Con Patricia estamos más juntos que nunca, vamos a trabajar codo a codo para llevar el cambio profundo. Fíjense la reiteración de la idea de profundo a toda la Argentina. Hay una gran diferencia que Patricia no dice con Horacio. Me van a decir, ¿es una cuestión menor? Bueno, se está discutiendo y creo que se sumó y claramente fue un gesto de Larreta esta foto, pero de ahora en más no es que lo vamos a ver muy presente en Larreta, sino que la campaña va a ser Patricia Bullrich. Quizás sí lo que se analiza internamente es algo que está pasando y es qué hacer con Milei, porque Milei ha decidido que sus críticas más duras son contra Patricia Bullrich. Hijo de todo, montonera, socialista. Sí, y con Massa lo que dice Massa es, bueno, Massa es el segundo más votado. O sea, lo pone en un lugar como de es mi verdadero rival y la ataca a Patricia Bullrich. Estratégicamente le conviene. Pero es un difícil lugar entonces para Patricia Bullrich porque en un primer momento lo que ella hacía era tratar de no enfrentarlo directamente, dejar pasar algunas críticas, pero algunos le empiezan a decir, no, vas a quedar invisibilizada en la discusión si lo que haces es no ser dura también No pienses con él. tanto en el mañana de las alianzas en el Congreso porque se te prende fuego el hoy. Sí, el hoy es si vas a poder llegar al balotaje. Sí, perdón. ¿Osvaldo? Sí, no, igual me parece que todavía no se terminan de ver las consecuencias del terremoto, de los dos terremotos que hubo este fin de semana, el terremoto del domingo con las elecciones, el terremoto del lunes con la devaluación. Me parece que todavía se tienen que calmar un poco los ánimos y cerrar algunas heridas para empezar a pensar seriamente cómo plantear la campaña. Milei salió con todo, digamos, esto que veíamos antes con lo de Tarico, esto de entregarse ese discurso porque sos el padre de la patria, digamos, veremos. Es la línea que está eligiendo, ¿no? Es presentarse ya como presidente. Digo, no tiene un solo voto para presidente todavía, como no lo tenía Alberto Fernández en agosto del 19, digo, ¿no? Pablo, son estrategias, pero me parece que hay una discusión y algunos en la mesa chica de Bullrich, interesante para charlarlo hoy, le están diciendo, vos mostrá que sos la gobernabilidad, que tenés un equipo, que tenés ministro de Economía, ministro de Desarrollo, ministro de Seguridad, y vos te mostrás como una persona que puede gobernar con experiencia frente a lo indescifrable que es aún Eso Milei también y su hizo Larreta. Bueno, Sí, pero Larreta con era otro total- discurso, sí. No, lo que digo es otro, hay un otro punto, momento. hay Es un otra punto cosa, que es que queda, y lo pongo porque no es una duda mía, sino es una duda de algunos con los que hablé que están dentro de la campaña y armadores, están empezando a reunirse los equipos de provincia de Santilli y de Grindetti. Ahora se empieza a amalgamar un poco un espacio más amplio, más allá de que está clara la conducción de Patricia Bullrich, y es no quedar fuera de la discusión con Milei y con Massa. Más allá de que Massa, por la realidad, lo está llevando puesto y hay que ver cómo termina Sí, esto. Pero en claro. el caso de Milei, ha elegido, y es muy difícil contraponerle argumentos racionales a un liderazgo tan que apela a lo emotivo, ¿no? Bien. Entonces es difícil replantear una campaña. No está resuelto. por No, lo que me uno dicen a mí. pensaría que el voto emotivo, ese que si Milei dice hay que privatizar el CONICET, ok, como dice ok, todo ese votante Te lo gusta acompaña. eso. Quedó El lindo ok. ese ok. Pero digo, hay también mucho otro voto que llamaríamos quizás injustamente reducido a racional, que tal vez sí pueda sentir alguna duda con ¿por dónde pasás la motosierra? Ojo, Es que- porque lo del CONICET, más allá de todo lo opinado de la cuestión, fue mucho más allá de decir la casta política. El CONICET, todo el mundo tiene un amigo, un primo, un hijo, un familiar que sabe que está laburando, que está estudiando. En todo caso, revisá lo que no está funcionando. Bueno. Milei fue a fondo con eso, digo. Contra eso, y termino, a lo mejor el espacio de Patricia Bullrich lo que tiene que hacer es, te muestro
responsabilidad. Exacto. Y te muestro expertise de equipos. Y en ese solidez. En ese punto es muy interesante lo que va a pasar con las dos fuerzas, tanto con la de Massa como con Milei, en los próximos 2 meses. Massa tiene la enorme dificultad de la realidad. Es un problema que no sabe que no tiene cómo enfrentar. Y Milei tiene ese 30%, es aquella gente que está muy de acuerdo con la motosierra. Tiene que sumar gente que quizás no esté tan de acuerdo con toda la motosierra, porque una de las cosas que dice es las escuelas que funcionan mal van a quebrar. Digo, hay que ver cuánto Por más eso del 30% de la población puede enamorarse. El riesgo de Milei es sobregirarse sobre sí mismo. Bueno, algunos dicen que lo dejen hablar a Milei todos estos días, que estos días fue a un montón de lugares, hablaba con todo el mundo. Bueno, que hable de los perros, que hable de la hermana, que hable de todas esas cosas, que se equivoque y que Patricia contraponga caras. Por ejemplo, Esper perdió, ¿no? Esper perdió en la discusión. No va a ser senador. Entonces, decir, Esper en la cancha, que lo conoce, que fue socio de Milei, que vaya a la discusión, que le discuta a Milei. Ahí hay toda una discusión. E insisto con un nombre. El ministro de Economía, Patricia Bullrich, tiene que mostrar ahí una certeza ante la cuestión de la dolarización de estos 4 planes. Yo creo así que ahí en la nebulosa que tiene Milei. Hay mucho. Un ministro de Economía conocido, que comunique bien, con experiencia, puede hacer falta. Vamos a vivir lo que ya estamos viviendo, pero peor, que es un proceso hiperinflacionario, no en el sentido de una hiper, pero sí de 10, 12 de inflación, una licuación de salario fenomenal vía devaluación. Y en ese momento, Milei habla de economía como economista. Patricia Bullrich no es economista y ahí puede tener un flanco débil. Necesita, ¿quién es uno? Humildemente, piensa uno, mostrar un equipo económico con cara. Ya no es puede ser. Totalmente. Y hay un nombre dando vueltas espectacular. Tiene que me parece, varias cuestiones que se combinan. Me parece, por un lado, cómo decodifican estos espacios políticos y ya estos candidatos clarificados, quienes van a ir a la carrera el 22 de octubre, sobre el mensaje que la sociedad dio este domingo, si será un voto bronca, si será un voto de hartazgo, de cansancio hacia cierto tipo de dirigencia política. Habrá que ver cómo se interpela en esta nueva campaña que inicia. Y por otro lado, la forma y el contenido de lo que se le va a decir a la sociedad en un momento de una profunda incertidumbre y angustia que la economía está generando mucho más que hace meses atrás. Hay un pequeño dato que quiero dar y que no se ha comentado demasiado. Sabemos los porcentajes que ha sacado cada una de las fuerzas. ¿Pero sabemos cuántos votos son? Unión por la Patria sacó 6,5 millones de votos. Sí. Juntos por el Cambio, 6.700.000 votos. Y La Libertad, 7.200.000. Si se repite la suma de votos en octubre, la misma cantidad que votó en las generales del 19, hay 4.300.000 personas que no votaron. Y que en aquella vez no habían votado en las PASO y votaron después en las elecciones generales. 4.300.000. Hay muchos factores. También hay otro fenómeno que es subirse al carro ganador, que está estudiadísimo también. No sabemos para dónde puede ir la cosa. Pero va a ser interesante charlar con nuestro invitado, si me acompañan, que es básicamente candidato ya formal a vicepresidente de Patricia Bullrich, que es Luis Petri. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Debe ser apasionante escuchar que hablan de ustedes atrás tuyo de un sillón con todas las verdades. Tenemos todas las verdades nosotros. No, bueno, muchas de ellas sí, seguro. ¿Qué pasó hoy? Vos estuviste en la foto. Claro. Estaba Patricia, estaba Horacio y Gerardo Morales. ¿Qué acordaron? Lo primero es que cumplimos una de las promesas que dijimos antes de la campaña y donde muchos ponían en duda la continuidad del espacio. Nosotros decíamos, ratificamos que después del 13 de agosto vamos a estar juntos. Vamos a estar juntos por 2 motivos fundamentales. Primero, porque hay voluntad política de los que integran el espacio de permanecer juntos y de fortalecerlo. Pero la segunda cuestión trascendental es porque nos lo pide la gente también. Es decir, nuestro electorado nos pide que nos mantengamos juntos. Y lo que pasó hoy es, y también el domingo, ¿no? Es la demostración de que Juntos por el Cambio está más unido que nunca, que vamos a trabajar con los equipos técnicos en economía, en seguridad, en educación, donde va a trabajar la gente que estuvo con Horacio Rodríguez Larreta, junto con nuestros equipos técnicos,
y vamos a trabajar fuertemente en un programa de gobierno, fundamentalmente, que dé certeza, dé certidumbre y confiabilidad, que es lo que está faltando en esta Argentina de hoy. En un momento se habló de si es correcto esta versión, de que había una propuesta de Macri de el día después salgan a decir que, digamos, si gana Horacio, Patricia Bullrich podría ser ministra de Seguridad, si gana Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta con la idea de que gestiona, podría ser jefe de gabinete. ¿Verdadero o falso? No, es falso, es absolutamente falso, te lo desmiento. En ningún momento se ha hablado de lugares o de cargos o de ministerios. Lo que estamos hablando es de equipos de trabajo, de equipos técnicos para resolver los graves problemas que tienen los argentinos. No es concluyente que Horacio Rodríguez Larreta formaría sí Todos o sí. van a ser parte, Diego, todos los que están dentro de Juntos por el Cambio van a ser parte de nuestras propuestas, de nuestros equipos, vamos a trabajar de cara a octubre y van a ser parte de un futuro gobierno, pero hoy por hoy no está nada definido. Lo que está claro es que a partir del domingo, y esto es muy importante, no solamente Juntos por el Cambio definió quién iba a ser su candidato a presidente, que en este caso fue Patricia Bullrich, sino también quién iba a ser el líder del espacio y qué tipo de cambio vamos a ofrecerle a los argentinos. Bien, empecemos. Quedó definido ese tipo de cambio, ese cambio profundo y la velocidad de ese cambio. Me parece que es trascendental porque no solamente fue la elección de un candidato, fue la elección también de una propuesta, un modelo que representaba a Patricia Bullrich, que representa a Patricia Bullrich con un liderazgo de convicción y proponiéndole a los argentinos decir, bueno, no vamos por atajos y remiendos o con parches, vamos a cambiar las cosas en serio, porque no está funcionando la Argentina así. Vamos al ejemplo que trajo el propio Milei. Milei dice, voy a privatizar CONICET. ¿Qué haría Patricia Bullrich, Luis Petri con CONICET? A ver, primera cuestión, a nosotros nos parece que es clave, es trascendental reducir el déficit fiscal. El huevo de la serpiente en la República Argentina es el déficit fiscal crónico. Gastamos desde hace muchísimos años más de lo que recaudamos. Hace 110 años que prácticamente tenemos déficit fiscal con algunos baches. Claramente tenemos que hacer una reducción del gasto público porque tenemos una dirigencia política adicta al gasto público. Y sin lugar a dudas hay que hacer ajustes. Hay que hacer ajustes a la política. Ahora, nos equivocamos si ajustamos a la ciencia, a la innovación, a la tecnología, a todo lo que puede llegar a generarle valor agregado y riqueza a este país. Nosotros necesitamos más ingenieros, necesitamos más ciencia, necesitamos más investigación, necesitamos generar más unicornios. Claro, la Argentina necesita generar más unicornios, necesita un INTA que esté desarrollando tecnología para que el campo tenga los insumos y las herramientas para ser más competitivo. No es por ahí, el ajuste lo tiene que hacer la política. No se toca CONICET. No se toca CONICET, por supuesto. Yo te doy un caso, y te lo pongo en números concretos. Hay legislaturas que representan el 5% del presupuesto total. Yo lo hablo por Tucumán, que tiene un presupuesto de 34.000 millones de pesos. Ahí es donde tenés que ajustar. Tenés que hacer un acuerdo con los gobernadores, un nuevo pacto fiscal, y tenés que decir, miren, acá se reduce el gasto de la política, pero en los 3 estamentos, nación, provincia, municipios. Hay municipios que en 10 años la planta de personal creció un 140%. Pero no es que mejoraron o ampliaron los servicios. Es que por falta de empleo privado, por falta de empleo genuino de calidad, lo que fueron es incorporar capas geológicas de ñoquis que no prestan servicio, que no están al servicio del ciudadano. ¿Qué pensás de lo que mencionábamos sobre la importancia de sacar a la cancha un ministro de Economía sólido, capaz de contar la realidad pedagógicamente? ¿Es viable esto? Nosotros vamos a sacar a la cancha un equipo económico. La semana que viene, por ejemplo, vamos a tener una reunión con los equipos técnicos. ¿Entre quiénes por ejemplo, pero ya Patricia lo ha dicho en muchas oportunidades. Laspina está Luciano Laspina, está la Fundación Mediterránea con Carlos Melconian, también está la CUNSA, y está Eduardo Levi Getati. Hay una serie de economistas que tenemos que están trabajando y que la semana que viene nos vamos a reunir, se van a reunir los equipos técnicos, no solamente de economía, porque nos olvidamos de otro de los grandes temas. Claro, con un dólar a 730 pesos, con una economía totalmente desbarrancada, sin confianza, sin previsibilidad, sin plan económico, sin lugar a dudas, la agenda económica ocupa las principales tapas de los diarios. Pero no nos olvidemos de lo que ocurrió los días previos a las PASO, con la agenda de seguridad.
que es clave abordarla. Me parece que tenemos que decirle a los argentinos cómo vamos a resolver el segundo problema más importante que tienen, que es el de la seguridad, y que este gobierno no ha hecho absolutamente nada. Ha sido un gobierno desertor, no solamente en materia económica, ha sido fallido también en materia de seguridad, y por eso, Diego, ha avanzado el narcotráfico y por eso han avanzado los delitos comunes. Bien. En relación con Milei, yo no sé si para sorpresa de ustedes o no, está polarizando con Patricia Bullrich, le ha dicho montonera. ¿Cuál es tu visión sobre...? Nosotros no vamos a contestar agravios. Nosotros nos vamos a concentrar a hablarle a los argentinos, a decirle cómo le vamos a resolver el problema de la inflación, que hoy no le permite llegar a fin de mes. Hoy el 63%, Diego, de los argentinos está tomando deuda para comer. Hoy tenemos... A ver, vamos a tener una inflación de 2 dígitos. ¿Y cuál es la consecuencia de esa inflación de 2 dígitos? No solamente... Pérdida de poder adquisitivo. Pero en el pobreza, cuadrante, Luis, Diego, en el cuadrante, pobreza. sí, por supuesto. En el cuadrante están ubicados, te diría, exactamente en el mismo cuadrante. Milei con Patricia Bullrich, las propuestas, el perfil. Tenemos algunas coincidencias, Sí. tenemos ¿Cuál diferencias. es la diferencia entre la propuesta de ustedes, de Patricia Bullrich, y de Milei, básicamente? Bueno, a ver, tenemos coincidencias en la reducción del déficit. Ahora, claramente no es por la ciencia, la investigación y la tecnología que hay que reducir el déficit. Hay que reducir los privilegios de la política, hay que ajustar a la política. Y ahí es donde nosotros decimos hay que apuntar a corregir los problemas ¿Qué otra estructurales. diferencia hay? Bueno, no tenemos la misma visión respecto de la dolarización. Nosotros creemos que hay que tener un banco central independiente y que deje de funcionar como el cajero automático, como el prestamista del Estado. Tenemos que garantizar que el Banco Central, cuya carta orgánica fue modificada, ex profeso en la época del kirchnerismo, para que asistiera al Tesoro, vuelva a ser el custodio de la moneda y que deje de asistir al Tesoro y que acumule reservas. Bien. Tenemos que salir del cepo, porque si no todas nuestras economías regionales están asfixiadas y no pueden exportar. Pablo de León. ¿Qué tal, ¿Qué tal, Petri? Pablo? Buenas ¿Cómo noches. estás? ¿Qué tal? El peronismo tiene problemas con la economía, claramente con la inflación, lo que también charlábamos antes, y aparentemente se va a sentir muy cómodo polarizando con Milei, y Milei acepta eso en una cuestión como dejando afuera Juntos por el Cambio. ¿A vos te parece que ahí hay alguna coincidencia, hay algún acuerdo que se haya visto en la elección también y que pretende dejarlos afuera a ustedes de la discusión e incluso de un eventual balotaje? No lo sé, pero es imposible dejar afuera la principal fuerza de la oposición, que tiene gobernadores, que ha ganado elecciones provinciales en provincias como San Juan, en provincias como San Luis, que ha ganado las PASO en Santa Fe. Me parece que somos una fuerza poderosa, que tiene equipos, que tiene gobernadores jóvenes, que tiene intendentes, que tiene legisladores y que tiene un liderazgo muy fuerte de convicción, con mucho coraje y valentía, como es el de Patricia Bullrich. Entonces, independientemente de las especulaciones, nosotros estamos para ganar la elección de octubre. Después, en el terreno de la hipótesis y de la especulación, sin lugar a dudas. El principal espacio que ha combatido la corrupción kirchnerista, pero claramente al kirchnerismo se le cumpliría un sueño si Juntos por el Cambio no estuviese en la cancha. Porque nosotros los hemos combatido, porque nosotros hemos apuntado contra la corrupción kirchnerista, que no lo han hecho todos, porque todos no hablan de corrupción y la agenda de lucha contra la corrupción en Juntos por el Cambio está muy presente. La agenda de la preservación de las instituciones también está muy presente, porque nosotros salimos a defender a la justicia cuando el kirchnerismo le intentaba cooptar. Entonces, claramente que si vos le preguntás a un kirchnerista qué prefiere, y sin lugar a dudas, Juntos por el Cambio ha sido el freno a la impunidad del kirchnerismo. Jessica Bossi. Sí, ¿qué tal, Luis? Buenas noches. Me quedé pensando en si no te llama, siguiendo el hilo de Pablo, si no te llama la atención que Milei nunca, o casi nunca, lo critica directamente a Sergio Massa, eso por un lado, y si no crees que Milei, más allá de que se habló mucho del voto bronca, ¿no les quitó un poco la bandera del cambio? Porque se muestra como que todos los otros ya gobernaron, él es el único que no y que puede cambiar algo porque los otros no lo lograron hacer. No, mira, yo creo que, no criticar al responsable de la marcha de la economía en la República Argentina es tener anteojeras. Porque claramente quien es hoy candidato a presidente es quien desde hace un año el ministro de Economía de este gobierno fallido, de este gobierno que ha hecho un descalabro de la economía, que lejos de corregir
los problemas económicos que tiene la República Argentina los ha agravado al extremo. Yo recuerdo en junio del 2019 nosotros teníamos un dólar de 43 pesos. Un dólar de 43 pesos. Y el kirchnerismo en ese momento hablaba de hambrunas, con una inflación anual que venía a la baja y que terminó siendo del 54%. Veníamos haciendo correcciones, veníamos tratando de mejorar la economía y el kirchnerismo claramente desde que llegó al gobierno destruyó salarios y jubilaciones, destruyó el valor de la moneda e impuso cepos, restricciones a las importaciones y controles de precios que lo que han hecho es que asfixien al sector privado y al sector productivo, que es de donde vamos a sacar a la Argentina adelante. La Argentina se saca desde la producción y del trabajo y en estas condiciones no hay forma de producir y de trabajar en el país. Luis, yo creo que ese discurso, gran parte de la población lo acompaña. Son peces pescados. Hablemos de los peces que no están pescados, los votantes. ¿Qué tienen para decirle a esos votantes que no los acompañaron en esta instancia PASO y que están mirando a Milei con un poco de miedo de la motosierra? Hay gente que le resulta muy seductor y atractivo el instrumento dinamita o motosierra. Ahí está Milei y está Patricia Bullrich. ¿Por qué deberían confiar en Patricia Bullrich más que en Milei? Primero por una cuestión, a ver, nosotros estamos planteando este cambio profundo. Y esa fue una de las grandes definiciones del domingo, por el tipo de cambio que nosotros creíamos que era imprescindible para la República Argentina, que como yo te decía recién, no aceptaba más atajos, ni tampoco procrastinaciones, que tenía que darse desde el minuto 1 en la República Argentina. Segundo, porque, a ver, la materia prima más importante que tiene la economía es la confianza. Y nosotros, si queremos que la Argentina funcione a partir del 10 de diciembre, tenemos que tener una hoja de ruta muy clara, tienen que haber reglas de juego claras, tiene que haber previsibilidad y tiene que haber un Estado al servicio del que produce y del que trabaja. Hoy tenemos un Estado endogámico que creció un 100% en 20 años. Pasó de representar el 23% del Producto Bruto a un 43%. Pero eso no le mejoró la vida al ciudadano. No le mejoró la salud, no le mejoró la educación, no le mejoró la seguridad. Muy por el contrario. Estamos mucho peor en todo. Si Milei dice, el Estado te oprime, ¿cómo expresás una oración en la relación de ustedes? Hay que poner orden. Nosotros decimos, hay que ordenar la Argentina. Pero ese orden supone más libertad. Ese orden supone más seguridad. Ese orden supone mejor educación. Ese orden, fundamentalmente, supone previsibilidad. Que la gente esté armada. Milei dice, el que tiene, lo dijo Carolina Píparo el otro día, el que tiene, no me acuerdo si era aportación o tenencia, ayúdenme, ambas. Bien, no estamos en contra de eso. ¿Qué dirían ustedes? Pero, a ver, independientemente de esta cuestión, sería un error pensar que los problemas de seguridad los vamos a resolver a partir de armar a la sociedad civil. Sería un error. Nosotros lo que tenemos que hacer es respaldar a nuestras fuerzas de seguridad, proteger a quienes nos protegen, que es lo que siempre ha dicho Patricia Bullrich, ir a un fuerte plan de reformas de nuestro código penal, nuestros códigos de procedimiento, para proteger a la sociedad frente al crimen, para proteger a las víctimas y para perseguir y hacerle la vida imposible a los delincuentes en el marco de un Estado de Derecho, para que el que las hace las tenga que pagar en la República Argentina, para que no haya impunidad, para mejorar los procesos judiciales y acelerarlos, para luchar contra el narcotráfico. Y ahí es donde yo te digo, Patricia Bullrich demostró al frente del Ministerio de Seguridad que enfrentó al narcotráfico y le dio una lucha sin cuartel. Bajó el índice de homicidios a niveles históricos en el país en un trabajo conjunto entre nación y provincia. Entonces, esto no se trata de voluntarismo. Acá hay que poner hechos concretos en la mesa. Yo te voy a contar una anécdota que te pinta de cuerpo entero lo que es Patricia. Yo era presidente de la Comisión de Seguridad Interior. Nos estábamos yendo del gobierno. Ya habíamos perdido las PASO. Y Patricia Bullrich iba a hacer incautaciones a la triple frontera. Fue a correr a los narcos en la triple frontera porque había toda una política y había una decisión de sacar al narcotráfico. Hoy lo tenemos que desalojar de Rosario, del conurbano y de la posibilidad de que esté en otras provincias argentinas. Y para eso se necesita un plan y mucha decisión política. ¿Y sabes por qué se necesita decisión política? Porque hoy los narcos lideran sus organizaciones dentro de las cárceles.
con teléfonos celulares. Yo soy el autor de la ley que prohíbe los celulares y se lo hemos establece mencionado acá. inhibidores de señal. ¿Por qué no se cumple esa ley? Bien. Porque no hay voluntad política, Diego. A ver si sos capaz de esto, porque estoy corriendo con el tiempo. Dale. En medio párrafo. ¿Cuál es la diferencia en la propuesta de seguridad de Milei y de Patricia? No conozco la propuesta de seguridad de Milei. Tampoco creo que no es especialista en seguridad, ¿no? Pero claramente nosotros tenemos una propuesta de seguridad. Bien. Patricia estuvo al frente. Yo he trabajado, he sido presidente de la Comisión de Seguridad, soy especialista en materia de seguridad, pero no desconozco cuál ha sido la propuesta. Sí te puedo decir que yo modifiqué el Código Penal para que las condenas se cumplan en su integridad, y sí te puedo decir que cuando seamos gobierno vamos a cerrar la puerta giratoria y vamos a modificar el régimen de prisión preventiva. No sé lo que propone Milei, la verdad. Bien. Luis, muchas gracias por haber Gracias a venido. ustedes. Vamos a hacer una tanda, por favor. Se suma Rolo Barbano. ¿Cómo está, Rolo? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches, ¿cómo están? Y se suma el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires del espacio de Javier Milei, La Libertad Avanza, es Alberto Berti, así le dicen, Venegas Lynch. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien. Es muy importante que expliques tu lugar en una genealogía liberal en donde tu padre es una referencia muy fuerte para Javier Milei, casi una inspiración, pero tu abuelo también. ¿Querés en un párrafo describir abuelo, padre y vos que sos economista? Bueno, yo tengo una maestría en economía, no hice la licenciatura. Mi abuelo, bueno, tiene una influencia enorme. Según Milei, el padre, o muchos, el padre del liberalismo, uno de los padres del liberalismo. Bueno, mi abuelo desde 1942 empezó a querer reflotar, fue un pionero para querer reflotar las ideas alberdianas. Se juntaba, por eso el tema de la batalla cultural, ¿no? Se juntaba, lo decía en el seminario, se juntaba con 3 amigos más a leer uno de los primeros ejemplares que venía de México en español, de la Escuela Austríaca de Economía, Prosperidad y Depresión, que es el tema de los ciclos económicos con la mirada de la Escuela Austríaca. Bueno, la historia de él es bastante larga, pero básicamente hizo un viaje a Estados Unidos donde lo conoce a Leonard Reed, a Ludwig von Mises y a Hayek. Hayek, recuerden, siempre citado por Milei. Claro, bueno, dos. ¿Y después tu padre? Y después, bueno, papá toma la posta, te diría, en 1968, bueno, con una labor de mi abuelo increíble, con el Centro de Estudios sobre la Libertad, traduciendo libros, becando jóvenes a Estados Unidos, carrera de grado y posgrado, a veces poniendo plata de su bolsillo. Lo trajo a Mises en el 59 y a otros genios de la economía y el derecho. Y bueno, papá toma esto en el 68, y yo obviamente yo me dediqué a la vida corporativa, así que no puedo estar ni cerca de los antecedentes de ellos, pero lo veo como a Milei en esa tercera generación, y yo siempre digo, esto tiene que ser un llamado de atención para cada uno de nosotros para que tomemos la antorcha de la libertad y la batalla cultural, porque la libertad tiene su precio y es defenderla. No podemos ser free riders del esfuerzo del otro. Bien, pero para ubicarnos, cuando Milei gana el domingo, cita unas palabras, como recuerdan a Alfonsín con el preámbulo, bueno, cita palabras que son de tu padre sobre definiciones de la libertad. Exacto. Bien, hago esta presentación para dar un marco situacional y de referencia de la historia de ustedes. Pues bien, para entender, y antes de meternos a los temas, digamos, de tu posible diputación, ¿Cavallo fue liberal? ¿Menem fue liberal? ¿De qué hablamos cuando hablamos de liberal? Bueno, la definición esa que repite Javier es que el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Él lo agrega y agrega que es en defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Y es una relación justamente de no agresión, es respetarnos. Como decía el filósofo García Venturini, que el bien común generalmente se utiliza como subterfugio para el redistribucionismo, la justicia social, y decir, bueno, todos tenemos que ceder un poco para que ganemos todos. Él lo define con propiedad diciendo que es el bien que nos es común a todos, y es que nos respetemos. Bien. La justicia social es una estafa, dijo Milei, y dijo, donde hay una necesidad y un derecho, eso es otra estafa, porque donde hay una necesidad y un derecho hay alguien que paga. ¿Vos pensás lo mismo sobre esas frases? Absolutamente. Creo que hay dos temas ahí, uno moral y otro económico.
El moral es arrancarle recursos a otro, usar al gobierno para que entre a mi casa y me robe los muebles para otra persona. Y generalmente se ve, la persona rica, le sacan a los ricos para los pobres. No. El tema, por ejemplo, del 14 bis de la Constitución... Eso no son los impuestos. El régimen impositivo, ¿qué pensás vos de que haya impuestos? Eso nos pone en perspectiva de decir, pará, la democracia en sí, con la cuestión de la recaudación de impuestos, que es un método violento... Cobrar impuestos es violento. Absolutamente. Entran, digamos, es un impuesto, es una imposición. O cobrar muchos impuestos es violento. Yo digo, es una imposición, cualquier impuesto. Es violento. Nos cobran impuestos, nos corretean, tratamos de pagar menos. Ahora, eso creo que está bueno ponerlo en perspectiva, pues unas cosas justamente de la democracia y el sistema actual que creo que nos permite justamente esto, mirar en perspectiva, decir cuál es la naturaleza de esto. Entonces tener al Estado con férreos controles, con límites al poder y que tenga sus funciones específicas bien constituidas, pero muy limitados en el tema impositivo. Y ahora estamos, impuestos, inflación, deuda exterior. Bien, Jessica. Sí, me quedé con la primera pregunta que le hiciste, que es si Menem, Cavallo eran liberales, porque si uno quiere hacerse una idea de, desde el punto de vista económico, qué puede llegar a ser una presidencia de Javier Milei, uno puede mirar a los 90 y encontrar cosas parecidas que pueden hacer. Ejemplo, la convertibilidad es algo parecido a lo que fue la dolarización y tuvo sus efectos. Las privatizaciones, achicar el Estado. ¿Uno puede verse en ese espejo? Yo creo que no. Para empezar, la convertibilidad, el término convertibilidad es hacer convertible, en este caso eran los pesos, pero con moneda dura, con oro, no con otro billetito. Entonces, el término convertibilidad ya no era exacto. Y después, básicamente, fue política monetaria pasiva y tipo de cambio fijo. Esto es poder que la gente puede elegir su moneda. Es volver a devolverle al mercado lo que creo que es la moneda. La moneda es una creación privada, no es de los gobiernos. Entonces, ahora, con todo lo que está pasando ahora, ya no resulta una cosa de considerar el tema del cierre del Banco Central, sino es absolutamente indispensable. Bien. Ahora, sí, Pablo. Quiero hacer una pregunta. Vos estás hablando de todas cuestiones económicas y Milei hablaba de Telam, Radio Nacional, el INADI, el CONICET, aerolíneas, aerolíneas no cerrarla, pero sí dársela a los trabajadores que la gestionen. Todo esto en términos económicos, pues una discusión, hay números ahí que vos podrías quizás abundarnos, pero tiene un costo social y un costo de la protesta. ¿Cómo evalúan ustedes, suponiendo que fueran gobierno, llevar adelante todo esto y pensando en lo que es la protesta de la gente y el lío que podrían tener a nivel conflictividad social? El costo social, Pablo, lo estamos viendo ahora. Estamos financiando una aerolínea de bandera y la soberanía y demás con gente que en la perra vida se va a subir un avión y lo está financiando. Sí. Entonces, empresa estatal, y abriste varios temas, el tema de CONICET y demás, que lo podemos abordar, el tema también de los medios de comunicación estatales, que también es un tema importante. Pero quiero ir a este concepto. Pero yo refiero al problema que todo eso, no se haría, me imagino que de golpe, pero todo eso no evalúan el problema de conflictividad. Yo coincido en que tenemos un problema social en Argentina, la pobreza. La calle. Pablo te pregunta, ¿qué pasa? ¿Cómo administran lo que pasaría en la calle? No evaluemos las medidas en sí, sino los efectos. Pero pará, porque me gustaría ir, porque tocaste temas interesantes que si tenemos tiempo lo tocamos, pero el tema de aerolíneas y el concepto de la empresa estatal. Empresa estatal es una contradicción en términos. La empresa, si yo constituyo con Osvaldo una empresa, son recursos nuestros por los cuales trabajamos y lo vamos a someter al rigor del mercado y lo vamos a arriesgar. El Estado lo que hace es hacerlo con recursos de otro y jugar al empresario y echar mano a resortes políticos para limpiar la competencia. Y lo hemos visto con aerolíneas. Está bien, pero yo pongo el ejemplo de ayer. Los maleteros ayer toman de rehenes a la gente, se les ocurre hacer un paro, 2 horas, cancelando vuelos, o sea, jorobándole a la gente todos los gremios de los aeronáuticos. Eso les podría pasar por 10. Entonces ¿están pensando en el costo que podría tener eso para un gobierno? Bueno, yo siempre digo, en este contexto, toda gran travesía empieza por un primer paso. La gente dice, ¿cómo vas a hacer con el Congreso en minoría? Y bueno, pero ¿cómo se cambia de la democracia si no? Y aparte son los procesos que justamente de contralor y cruce pensados en la democracia para que sea así. Entonces es un buen ejercicio la cuestión. Entonces, vamos al fondo del asunto. ¿Estamos de acuerdo, suponte para un ejemplo, que hay que talar
cierto bosque. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, bueno, entonces empezamos con varias hachas. Entonces vienen los planteos. Che, pero el hacha, vamos a demorar mucho y ahora viene el mediodía, nos vamos a morir de calor. Bueno, pará, volvamos a lo mismo. Pensemos en el fundamento. ¿Queremos terminar con esto o no? Sí, bueno. Empecemos por ahí, después vendrá la motosierra y de acuerdo al apoyo que tengamos en el Congreso. Y hoy mismo la gente, ahora en las generales, tiene la oportunidad y la herramienta para votarnos. Alberto, pero me parece que en la provincia, y voy con Rolo, ¿qué organismos son el TELAM, el CONICET? Yo estoy repitiendo lo que repitió Milei, ¿eh? Vos, si fueras diputado, ¿qué te parece que en la provincia, es raro decirlo, qué cerrarían? ¿Qué privatizarían de la provincia? Dado que no hay independencia de las provincias, que es otro tema interesante para discutir, que recauden y gasten cada provincia y compiten, como es en los estados en Estados Unidos, que hay competencia y seguramente, qué sé yo, estos feudos fenomenales que hay, que si realmente no esquilmaran a la provincia de Buenos Aires, quizás no serían así. Entonces, presentarían escenarios distintos y si tenés una carga impositiva baja y atraes inversiones, vas a ser una provincia próspera. Entonces a lo que voy es, provincia de Buenos Aires, el país hoy es un todo, más o menos tiene la misma problemática. No veo una diferencia particular. Yo, si la gente me elige para sentarme en el Congreso, lo que voy a tratar de hacer desde mi lugar es hacer proyectos para derogar leyes. Hoy... ¿Qué derogás? ¿Cómo cuáles? Si agarrás un mapa legislativo de las últimas décadas, te tapás, te vendás los ojos y haces así, vas a clavar en algo seguro que va en contra de la igualdad. Vas a decir ley de alquileres medio cantada. Bueno, por supuesto. Otra, Claro, otra más... el tema de la ley de góndolas, ley de defensa a la competencia, que lo podemos desarrollar, entrar en cada tema, pero hay 300 millones de cosas que incluso asfixian a las pymes, el tema de la productividad. Todas pegan o en la vida, o en la libertad, o en la propiedad, y la igualdad ante la ley. Alberto, yo quería volver un poco sobre el tema que te planteaba Pablo, porque me parece que el subtexto es un temor que tiene mucha gente que dice, imaginemos que gana Milei, hace todo lo que prometió en un lapso relativamente corto y le explota al país. Y los despedidos de empresa pública, la gente que de repente se va a encontrar empobrecida porque no puede acceder a beneficios que antes tenía, salga a la calle. ¿Piensan en ese escenario? ¿Piensan en que se podrían sostener? Digo, es un miedo de asume Milei y lo voltean en 3 meses. Esto es lo que piensa mucha gente. ¿Ustedes lo piensan? ¿Creen que es un temor En tu razonable? planteo estás haciendo la inferencia de que vamos a terminar con los planes sociales y echar gente del Estado. Y no es así. Te pregunto si el tema. Está bien, pero ¿Piensan no, en fue un una pregunta escenario de buena fe. Lo que te digo es que ¿por qué va a haber gente que en definitiva los planes sociales es algo que remarca mucho Javier? Y lo primero es ir a donde roba la política. Bajar el gasto del Estado para poder bajar impuestos después y reactivar la economía, que hoy está totalmente deprimida, y más ahora, estamos galopando hacia la hiperinflación. Entonces, eso va a permitir que el capital humano que hoy está totalmente desatendido y apagado con los planes sociales, incluso gente muy valiosa en el Estado, que está con los incentivos, que desde el vértice está con incentivos políticos, pase a los incentivos de mercado. Y esto va para el tema del Canal 7, de Radio Nacional. Yo lo que te estoy planteando es la consecuencia que puede tener en la calle la toma de estas medidas. No digo que sean buenas o malas, digo, medidas drásticas con gente que se va a sentir afectada en su status quo, puedes generar un escenario complicado de gobernabilidad. ¿Ustedes lo tienen en cuenta eso? ¿Piensan en eso o les parece que es imposible que pase? Yo creo que... Perdóname, te ayudo. No, por ejemplo. Aníbal Fernández dijo, si hacen lo que dicen que va a hacer, es con muertos y represión. Bueno, a eso Ese voy. escenario, ¿lo A eso voy. Lo más probable es que sea toda una cuestión de armado de punteros políticos, esas cosas. Porque el tema de planes sociales, ¿por qué va a salir la gente Pero a la calle? existen, no van a dejar de existir. Eso es lo que te planteo, bueno, Alberto. se hace- la realidad que vivimos. La vivió Macri también. con Juntos la por el reforma Cambio jubilatoria. le robó a Javier la cuestión del que le hace las pagas. Lo viene repitiendo y es una frase de Javier. Básicamente es eso. De Susana ¿Por qué? Jiménez. ¿Eh? Es de Susana Jiménez. ¿Por qué tiene que estar la policía, que hoy está totalmente deteriorada, justamente es donde hay que poner los recursos? Están en el Ministerio de la Mujer y no está en la policía, que no tiene uniformes, tira una bala por año y pide a los vecinos nafta para patrullar. Esos tipos tapados, ¿se acuerdan del episodio de las toneladas de piedra? A eso ¿Cómo iba. puede ser que el tipo no pueda accionar? Uno imagina un escenario donde esas 14 toneladas de piedra se puedan multiplicar
imagínate, el kirchnerismo en contra, la izquierda en contra, gente que se queda sin trabajo por la reforma, todo en contra. ¿Ese escenario lo piensan, lo plantean, o es un miedo que está intentando infundir el gobierno para que el efecto miedo aleje a los votantes de Milei? Bueno, lo escuchaste, no quiero hacer cosas personales, pero Massa hablando con los jubilados, que Milei va a cerrar el ANSES, que van a cerrar los planes, todo este tipo de cosas, es el único recurso ya tiene desesperado para esto. Creo que tendría que ocuparse de otras cosas. Pero creo que la justicia es para la calle. Podés protestar, pero no haciendo los disparates que se están haciendo, cortando acá la 9 de julio permanentemente. Igual, yo creo que acá hay que hacerlo tomar... profesionalmente. Y de hecho, Vicky Villarroel, la vicepresidenta, está a cargo de esta cuestión. ¿Cómo es profesionalmente? Bueno, yo no soy un experto en el tema. Me refiero a que me decís cómo logísticamente se hace. No sé. No me voy a meter en ese tema, pero en definitiva lo que hay que hacer, por lo pronto, es no alcanzarles agua mineral cuando se corte como hacia la Reta, los días de calor, a los piqueteros. Usted piensa ser legislador en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué piensa de la educación y la salud en la provincia de Buenos Aires? ¿Y qué se puede hacer? De vuelta, lo veo como una cosa general, no veo particularmente algo de la provincia de Buenos Aires. Claro, pero usted va a ser legislador de la provincia. Sí, claro, entiendo el punto. Lo que te estoy diciendo es que es una problemática... En la legislatura, en Nación, en el Congreso Nacional. Sí, pero es una problemática, creo, justamente de la Nación. Ya vemos los resultados que tenemos, las pruebas PISA, que hasta incluso las truchamos, un papelón. ¿Voucher? ¿Vos insistís con voucher a alumnos de la provincia de Buenos Aires? Me gusta, eso va a ser de segunda generación. Quizás puede ser que no vaya a ser en el primer mandato de Javier, seguro. Hay cosas más importantes que es lo que he descrito. O sea, en los primeros 4 años no hay vouchers. No, eso se está encargando Sandra Petovelo en el Ministerio de Capital Humano, que integra el tema de salud y educación. Pero es un tema fundamental. Pero está bien, pero vamos, digamos, porque hay un momento en donde hay que blanco sobre negro. Absoluto, a eso voy. Voucher, que se habló un montón. Hay un montón de cosas que se dejaron correr y la gente ya no sabe si es para ahora, para mañana, si fuera electo. Vouchers en los 4 años de un hipotético primer mandato de Milei. No va a haber no van a proponer eso a nivel nación ni en provincia de Buenos Aires, por ejemplo. La educación es provincial. En principio no. ¿Cómo? La educación es provincial. La educación es provincial y nacional. Pero está bien. Es las dos. No está ese plan de entrada. En 4 años iniciales no. De entrada no, pero es interesante hablar y contarle a la gente con faros altos hacia dónde vamos. El tema de los vouchers es darle el subsidio a la demanda y no a la oferta. Cambia por completo el incentivo. Ahora los chicos, los padres tienen un voucher, que es la matrícula para ir a la UBA o a la UCA. Entonces le cambiaste por completo el incentivo a la UBA y dice, pará, ya no tengo el presupuesto del gobierno, que en definitiva es para muchas cosas que no son puntuales de educación, casi todos los presupuestos son para sueldos, y en definitiva, hoy no tengo datos concretos, hay investigaciones más viejas, pero se comparaba, porque la cosa ácida de la educación en la universidad es decir, ¿cuántos alumnos egresan de acuerdo al costo que tenés? Y eso no le gusta a las educaciones, a las universidades estatales, porque es unas cifras que casi te haces 3 Harvards. Ahora, respecto a la educación, que es un tema central, que es una problemática vigente y todos lo sabemos, ¿cómo se aborda ese tema si lo que plantean es eliminar el Ministerio de Educación cuando se entiende que los ministerios de educación tienen equipos técnicos especializados que posiblemente no le están pegando a la tecla porque por algo estamos donde estamos, pero ¿se resuelve eliminando el Ministerio de Educación? Bueno, de vuelta, eso lo del ministerio, desde el punto de vista de mi posición, creo que hay que eliminarlo, no es una cosa de ahora de vuelta, es tema de faros altos. Que existe un Ministerio de Educación quiere decir que no se entiende lo que es la educación. Si es tan importante para todos nosotros la educación, necesitas ventanas abiertas, oxígeno, otras propuestas. ¿Cómo le vas a dar el monopolio de la educación a un comité de burócratas? Pero yo lo que digo, en una provincia de Buenos Aires... Pero espera, ¿por qué no aprovechamos para pasar por todos los temas? Pero quiero preguntarle, porque vos vas a ser candidato a diputado nacional, pero por la provincia de Buenos Aires. Alguien que te está viendo en lugares donde le fue bien, San Martín, La Matanza, Florencio Varela, que en la escuela no tiene estufas. Entonces yo le digo ¿no están hablando del voucher en un lugar acá, alejado, cuando en las escuelas de la provincia de Buenos Aires no andan las estufas o tienen un ventilador de pie con suerte en el verano? Bueno, por eso ¿Cuál es la conexión con la realidad, ese proyecto así tan arriba? Es una transición que hay que entender, tomar una pausa. Muchas veces, incluso nosotros pensamos que el proceso electoral es un switch on y off, que todo está todo fenómeno. No, hoy el presente es eso. Tenés 2 hijos tuyos en distintas puntas del mar que se te están ahogando. ¿Qué haces? Bien. En definitiva,
hay que tomar medidas rápido, pero la cuestión es decir qué medidas son conducentes para que la educación sea mejor. Cambio, Desde el sí, punto de vista sí, sí. presupuestario Pero usted decía- y desde el punto de vista de los contenidos. Pero usted decía que no se le puede dejar la educación a un grupo de burócratas. La educación argentina, la pública, la de Roca, liberal, nació con un grupo de burócratas, y digo, con Sarmiento, que dijeron desde el Estado qué cosas había que hacer para que todos los argentinos pudiéramos estudiar. Pero es lo mismo que te diga que Adam Smith, que estaba equivocado en la teoría del valor, lo descartás a él en ese sentido. Creo que las ideas progresan y pueden ser mejores. ¿Por qué quedarnos con algo que en su momento funcionó? Pero digamos, la cuestión es darle, me parece, al Estado eso cuando en realidad puede haber sistema de María Montessori, homeschooling, el mercado lo va a decidir. Pero pasa que nosotros tenemos el paradigma de decir, ¿qué hacemos es lo mismo que... Yo doy el ejemplo con las zapatillas. Las zapatillas, suponete que las manejara el Estado. Entonces vamos a decir, bueno, las vamos a privatizar, que se abre el mercado para hacer zapatillas. No, ¿qué va a pasar? Vamos a andar en patas, van a ser carísimas. Tenemos el paradigma de esto, entonces lo que... No es lo mismo las zapatillas que la educación. que la Estoy dando un educación. ejemplo, Osvaldo, estoy dando un ejemplo. Pero, a ver, vamos tenés a capacidad de extremar. abstracción. Ahí voy con Lo Jessy. que estoy diciendo Perdóname. es ir al mercado para más opciones. Y el mercado va a decir, incluso de la UBA lo va a poner en el track, decir, bueno, flaco, competí. Es difícil en este tipo de sociedad. Hay un paradigma que es oferta-demanda, el mercado va a organizar y va a dar libertad. Cuando Milei se refirió a los órganos, a la venta de órganos, ¿era literal? ¿Era una figura? ¿Estaba maximizando una lógica que es de él? ¿De qué hablan? Porque hay mucho... Eso también circuló mucho. ¿Qué pensás bueno, vos de eso? ¿Es real? ¿Qué es eso? Primero, para la tranquilidad de todos, eso, las armas y demás, eso tiene que pasar por el Congreso. Así que si hay, en el caso de las armas, si hay un número suficiente de gente, de políticos, que les digo, anda con escoltas y todos calzados, y ellos se protegen bien, que no lo quieren hacer, no va a haber problema, no va a salir. Lo de los órganos fue un debate de Fontevecchia con Grabois que duró 5 horas y era una cosa académica y surgió ese tema, que es un tema interesante para debatir y yo lo suscribo y te lo defiendo. Creo que no hay el programa para eso. Pero no es un tema prioritario ahora. La gente, ¿qué órganos? Se está muriendo de hambre. Pero el punto es que el tema del INCUCAI es un monopolio que se basa solamente en las donaciones, cuando en realidad necesitas más oferta. Entonces, ¿por qué no empezar por los cadavéricos? A mí me encantaría darle, si estoy sano cuando me muero... Pero eso ya está. Todo lo que aprobamos, si nos pasa algo, somos donantes. Milei lo que plantea es venderlo. Bueno, esa es otra cosa. Esa es otra cosa del Estado que nos hierven como sapos. Bueno, pero ese es otro tema. Somos dueños de nuestro... El Estado es dueño de nuestro cuerpo por eso. No, No, es dueño. No, es intermedia tu voluntario, voluntad de donar. Esperá, No es volu- eso fue voluntario. Sí, es voluntario. Tenés que ir a decir que no lo querés donar hoy. Te lo preguntan cuando Hoy sacas el documento. yo me muero en un Alberto. accidente y me Es sacan las cierto. córneas. Sí, hoy es al revés. Hoy Bueno, tenés que... somos dueños del Estado. Nuestro cuerpo es del Estado. Bueno, es Tenés que una decirle- frase, tenés es un que decirle que título. no, ahí Sos tenés. titulero, sos titulero. Jessica, cierre, Sí, vamos. no, una cosa es raro como argumento decir, Milei quiere esto, pero tranquilo que no lo va a poder hacer. Por lo de las armas. Dejo un costado porque no quiero entrar en ese tema, pero como argumento es raro. No, pero ¿por qué sí, raro? porque dijiste, no lo Claro. quédense No tranquilos. tengan porque miedo, que lo que no lo va a proponemos poder no pasa hacer por el porque no va a Congreso. Porque no pasar tengo por el números, Congreso. nada Pero más, digo, claro. vos estás Sí. particularmente preocupado con el tema de las armas, yo sé. Sí. Perdón, no es la única, Alberto. Estamos todos Bueno, preocupados. perfecto. Me encanta. Es un modelo Pero de debatámoslo, sálvese te quien digo, pueda, lo de que las digo, armas. lo que digo es que a la gente le están matando en la calle. Sí. Sí. En las mejores policías, los 3 a 5 minutos críticos que son de vida o muerte, lo tenés indefenso. Y los que están armados son los chorros. Pero potenciar la policía. La policía Claro, no llega, tenemos que estar llega armados. para llamar. La policía llega para llamar al juez y a la morgue y llora la Pero viuda. entonces mejorar la policía, Pero- Alberto. No le des Ah, arma a pero cada persona. por supuesto, el primer paso es mejorar la policía y, como decía al principio, que puedan ir al polígono de tiro, darle los uniformes Milei, y en darles su base leyes, electoral, darles leyes que libre puedan actuar. portación de armas. Espera, espera, espera. Alberto, correrse de ese lugar Pero estoy tomando tu punto, el tema de la fuerza policíaca. Es el primer punto que hay que hacer, ir al presupuesto ahí y darles leyes que puedan Vos actuar. sabés bien que ¿ok? le venden a la gente libre portación de armas casi como un eslogan, igual que la dolarización. Vas a ganar en dólares, vas a tener tu propia arma, vas a Esperá, poder educarte conteste, porque tenemos... No, sí, 10 segundos esto es muy finales. importante. Vamos. Libre portación de armas, que creo que tu posición era poco menos que en un minimart poder ir a comprar un FAL. Eso es No. libre portación No. de armas. No, bueno, hay distintos modelos, Uno, en el ejemplo de Estados Unidos, tenés uno que compras en cualquier lado. En el caso argentino, yo creo que tenés que pasar por el screening, de ser apto para usarlo, el tema penal, bla, 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 y tener parecido a lo que es la tenencia para el tema de la aportación. Y tiene una gran responsabilidad tenerla.
¿Se va a plantear eso? ¿Es urgente? La gente está comiendo el tacho de la basura. Hoy no se plantea. De vuelta, surgió, por así decirlo, en una universidad, en un debate académico, que No. fue un debate... Está en la base que presentaron de cuáles eran las propuestas. No, las propuestas son de tenencia. Preguntale a Vicky Villarroel, que está tomando el tema. No, o sea que entonces vendieron un eslogan y en realidad escribieron otra cosa. Bueno, mejor para vos que lo que querés que no, tengamos. no es lo que yo quiero. Digo, lo que venden, ofrecen libre portación de armas y me decís, no, bueno, pero lo que escribimos dice tenencia. Bueno, Ya a ver, existe la entonces, tenencia. entonces, momento de blanco sobre negro. ¿Qué sí y qué no? La lista. Por armas, ¿qué sí, qué no? En esta instancia es tenencia. Que Pero la ya gente existe pueda eso, tener Alberto, no puedes tenencia. proponer algo que ya existe. No, tenés un filtro fenomenal Y para, sí. para tenerlo, cargas impositivas, tenés que facilitar eso para que la gente se pueda defender. Bien, Pero el punto todo un es, tema la ley contra las armas, ¿estás a favor de los chorros? No, Los de tipos ninguna ya- manera. los tipos ya están Eso es una armados. chicana, Alberto, no, discúlpame, no estoy a favor de los chorros. Yo lo que digo Pero es que no te están digo- confundiendo la tenencia legal de armas existe. Con la Vos podés tener tu arma en tu casa La da y la necesitas cámpora, defenderte. la da la cámpora. Cuando vos hablas de portación es salir a la calle con un fierro en la cintura, como ocurre en Texas, por ejemplo. Son dos conceptos muy distintos, porque es la posibilidad de que cualquier civil ande armado por la calle. No es lo que ustedes están A ver proponiendo. qué dice, qué dice. Ya está. En esta instancia está tomando el tema Vicky Villarroel, que es la primera vez que un vicepresidente no es un dibujo y se va a hacer cargo de varios ministerios. Entre ellos, además de defensa, el tema de seguridad. Y ella la habrán escuchado si la siguen en distintos medios. Creo que en este canal habló justamente con Bonelli, habló de la cuestión, hace énfasis en el tema de la tenencia. Bien. Órganos, check. Órganos, no creo que dé el tiempo, pero es un tema súper interesante y está fuera de la agenda. Está fuera de la agenda. Bien. Dijimos que era lo de vouchers, 4 años. ¿Te puedo hacer una Sí. ahí? Solamente Sí. en 5, 10 años están los órganos sintéticos que ya están. Células artificiales que se crían en peceras y te da córneas, hígados. ¿De qué estamos hablando? Ya hay adaptaciones de corazones animales. Entonces es una discusión que en 5 años no va a tener razón de ser. Bien, vouchers, los primeros 4 años hipotéticos de un gobierno de Milei, no. Yo creo que no. Yo no. Tendría que preguntarle a Petovelo, a Sandra. Cortito, 10 de diciembre, si ganan, ¿qué impuestos bajan? De una, ya, decidido. Primero tenés que hacer lo que aprobó todo el oficialismo y la falsa oposición, que es un déficit fenomenal que pagamos todos nosotros. Entonces, primero hay que ordenar eso y bajar donde chorea la política sin tocar O sea partidas que sociales. impuestos Es más primer año no. paulatino. Impuestos primer año no. No, primero, por supuesto, eso hay que hacerlo rápidamente. Una vez que ajustás obra pública, transferencias discrecionales a provincias, la recalibración de los contratos económicos financieros de las empresas, el tema de empresas estatales, todo eso son casi 13 puntos del PBI. Ahí liberás y bajás impuestos. Y reactivás la economía y después vienen los procesos de educación, más adelante el tema de planes sociales, que la gente que cobra un plan va a ir naturalmente al mercado porque va a haber trabajo. Muy bien. Me parece que estuvo bueno haber charlado de todo esto. Sabés que hay un montón de propuestas que son, disruptivas y generan todo tipo de opiniones. Buenísimo que las pudimos charlar por lo menos un ratito. Gracias. Gracias, por haber amigo, venido. gracias a todos. Es el momento de los clics de campaña y los clics políticos con Pablo de León. Sí, Vamos. señor, vamos a decir los clics políticos. Venga, señor director, ¿viene o no viene? No, vamos por allá. se va. ¿Qué Pensé mimó? que la cámara venía. ¿Pero qué mimó? ¿Viene o no viene? La Vamos, cámara Luguercho. No viene. Pero vamos, busca. si Pablo lo está. llama, tiene que ir. Como Venga, la pelota venga, que- busca al jugador de León, la cámara busca al periodista. Venga. Ahí va. Ahora sí. Lento, La suavemente. cámara te ama, de Quiero, León. Luger. Bueno, después te regalo la corbata. No se puede hacer más lento. No fue lento, sino fue rápido el tuit feroz que lanzó hoy. ¿Quién? Fíjate este tuit, Diego Seigman. A ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Ese qué es? En el medio está Sebastián Galmarini, La música. el hermano de Malena y el cuñado de Sergio que está ahí con cara de hola crack. Perfecto. Bueno, Hola, crack. ¿qué pasó? ¿Qué Tema dólar, Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia, un hombre que hace los números, las encuestas para Massa, pum, metió un tuit feroz, fíjate, o un tuit veloz. No es tan difícil de comprender. Muchos argentinos eligieron el dólar a 10.000, las tarifas por 15, desempleo en 25 con despidos masivos del Estado y el industricidio de pymes y comercios. Háganse cargo. Dilema sencillo. Massa
o la locura de Milei? Bueno, acá está claro, al margen de hablar de $1 a 10.000 pesos, Cruz Diablo, Galmarini, está la cuestión de la gente decide, Massa o Milei. Está claro que en Unión por la Patria, el peronismo, el masismo, todos quieren esa discusión y correr a Juntos por el Cambio, pero bueno, algunos dijeron, Sebastián, tranquilo, no es para tirar $1 a 10.000, calma. ¿Y el háganse cargo? ¿Va para Háganse quién? cargo. Digo, a su cuñado. Claro. Digo, De la porque devaluación del inflación, lunes. claro, ¿cómo, ¿a quién Charlarlo le en cae casa. ese? Si viene la semana que viene, le van a preguntar esto, porque ¿A quién? puede ser que venga Sebastián Galmarini Sebastián Galmarini. para hablar Ahora, en de el esto tuit y de la venga. mirada. Pablo se olvidó de Patricia Bullrich en el tuit. ¿Massa o Milei? Por eso. Claro, porque están polarizando con No. Milei, está elegido el partener Es así. de baile. ¿Por qué eligieron a Milei? ¿Cómo? ¿Por qué eligieron polarizar con Milei? Porque es mucho más nítido Milei, Para está correr- diciendo cerrar el CONICET, que Patricia Bullrich, que está en el cuadrante, el mismo cuadrante, pero que tiene matices. Bueno, me en el parece a mí. Tigre saben perfectamente que con Milei hay algún tipo de acuerdo. Bueno, muy bien. Vamos al siguiente. Epa. Clic político, señor director. Vamos nomás, vámonos más. ¿Y Ahí si está. hacemos un muñeco? Hola. Hola. Bueno, esa es la famosa foto de Alberto Fernández en la Antártida. ¿Recuerdan? ¿Es Alberto? Pero si hacemos un Alberto? zoom, no es Alberto. No. ¿Saben quién es? Bueno, Walter Correa, sindicalista. Escuchen. Walter Correa, sindicalista, kirchnerista, muy cercano a Máximo Kirchner, pero que es el ministro de Trabajo de Kicillof, Claro, de ni la más provincia. ni menos. De la provincia. Bueno, habló respecto, ¿por qué está en la base Marambio? ¿Por qué? Porque en la Antártida le fue muy bien a Milei con los votos. ¿Y qué les dijo? Bueno, ustedes... Kicillof, no, Correa. Correa, fíjense, si ganan, se van a tener que quedar Con esa allá. carita que lo dice. Claro, con esa Le cara manda de... el WhatsApp que con esa carita dice, si ganan, ustedes se quedan allá. Claro, o sea, Si pierden para perfecto, ustedes. lo votaron a Milei. Bueno, le van a cerrar los barcos, todo. Arréglense con la Antártida. Bueno, algo parecido a lo de Tierra del Fuego, donde le fue muy bien a Milei, pero Milei está en contra del régimen actual que tienen allí en Tierra del Fuego. Bueno, Y además, perdóname, el cambio adelante. climático. claro. Milei bien. niega la existencia del cambio climático. ¿Lo niega? Igual el Antártida, sí. Ay, Bueno, nos pero- olvidamos de Y preguntar. cierra medio ambiente. Pero más allá de Ministerio todo, Medio digamos, que un Pero no ministro tenga ese nivel de autoritarismo y decir una cosa así, es una ¿Te barbaridad. sorprende? Pero además, Bueno, hay reacciones muy, vamos a ser gentiles, muy emocionales todavía. Sí, estamos- sí, sí, muy sí. Muchachos, Es- convulsionado. pongan las emociones en una Sí. cajita, respiren, respiración diafragmática y otro clic político. Vamos. Bueno, yo prefiero que sigan hablando porque así tenemos muchos clics para, para divertirnos. Vamos. Ahí está. Opa. Canten. ¿Es el doble o es Ahí está. verdadero? ¿Quién está? A la derecha. Es la doble Sana. de Susana. Ahí están los guitarristas. La doble de Y ahí Susana. está. Es Susana, no la doble. No, es el jefe. Ese es de El voz. jefe. De voz. ¿Jefe es el señor de corbata? De voz. No, no. Luismi es el Luismi flaco, el verdadero. Luis Ventura, no te enojes, pero es el verdadero. Espero ir el viernes a verlo. Bueno, el Basta de jefe. manguear, basta de manguear. Quiero ir a verlo. Quiero que honren los compromisos, Basta, nada por más. favor. Esa es Karina Milei. ¿Por qué? Porque el día lunes... ¿Es real? ¿Es ella? ¿Subió? No subió. Ah, no subió. bueno, Pero el día es un lunes... el me ingenuo imagino, del grupo. Es un El- foto. Bueno, qué sé yo. el domingo No puede ser fue... presidente. En defensa de Diego Seyman tengo que decir que Luis Miguel el otro día bajó el escenario y la saludó a Mirta Legrand. Por eso Le dio una Bueno, flor. Le dio una flor, le dio dos besos. Déjenme Todo es contarle la posible. historia, déjenme contarle el cuentito. Cuente. El domingo fueron las elecciones, ganó Milei en Las PASO. El lunes había rosca, reuniones. Venga para acá, va, la reta a su casa, se junta con Patricia. Bueno, ¿qué hizo el jefe? O sea, Karina Milei, a la noche se fue a ver a Luis Miguel. Y lo bien que hizo. Se ve que tenía entradas. Y sí. Seguro que tenía entradas compradas hace rato, salvo Bueno. que alguien la haya invitado. No culpes a la noche. Si el presidente ni apareció, le dio un tipo más de Yo culpes a la responsabilidad. noche. Esta es la canción que seguramente dijo ella. No. ¿Qué Y dice? la vieron y mucha gente obviamente le pedía la consabida foto a el jefe, que aparte en Sassola le llamó el FMI y estaba con toda, con Luis Miguel y con el FMI, Karina Milei. Hay varios integrantes del mileísmo a los que les gusta Luis Miguel, Marcela Pagano, por ejemplo. por ejemplo. Exactamente. Ah, lo Bueno, querías muy decir. bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos un teléfono. A ver. ¿Aló? Uy. Ah, bueno. Eso. Espectacular.
Buenas noches, Diego. Buenas noches, Qué presente Jaime. alucinante que estamos viviendo. ¡Cuánta algarabía! ¿Sí? Sí. Algarabía. Bueno, todo esto para mí es ciertamente estimulante. Hoy pasé un rato por mi caja de seguridad. Está todo el mundo controlando si está el toquito ahí o no está. Olí ese aroma crocante. Y dije, qué país espectacular. Gracias, políticos argentinos. Muy bien. Es Cómo así. los ha bolsiqueado. Está muy... Qué lindo bolsiqueo, ¿eh? Bueno. Esta vez los expertos de la Realpolitik no hemos pegado una, Diego. Sí, no. Porque lo que nadie sospechaba sucedió y estamos por eso viviendo un verdadero tsunami político. El futuro, Diego, es como el cisne, negro. Negro. Tremendo. Porque yo Jaime. no veo probable que nadie pueda bajar a Javier Milei. Viene muy empoderado, está angelado por este aluvión de votos. En este Y acá mismo octubre, programa usted, se Jaime, complicará. dijo que era Hitler. Claro. Lo comparó con Hitler. Acá charlando con nosotros hace un par de meses. Lo tenía que decir antes, Jaime, eso de las elecciones. Pero Lo dijo, como lo dijo. fenómeno social, no estaba haciendo una calificación. Ahora Eso está respondió angelado. verdaderamente eso, sí. Bueno, es que ahora está más cerca del poder y ahora tenemos que facturarle a él. Es claro, está angelado para la caja. Pero hoy se dio una foto que es un buen primer paso. Celebro la generosidad de Horacio y Gerardo que sin rencores fueron a poner la cara y Patricia que los convocó. Por supuesto que en este estado caliente de la economía y el mal humor social, Ahí está. la gente ve cualquier reunión de políticos, lo primero que surge es insultarlos, pero Juntos por el Cambio debe conservar la calma. Fíjense qué calmados que están ahí. Sí, por decir, sí. Sí. Pero, no se tienen que apresurar, Pero vean la foto ahí en el no medio. cometer manda- errores forzados. Claro. ¿Mm? Exacto. Es eso, Sí. eso. Hay que intentar, hacer un poco de campaña sucia ahora. Bueno, ¿cómo sería? ¿Cómo empezamos? Tranquilo. Bueno, hay que intentar desestabilizarlo a Javier, gritarle cosas feas, tirarle bollitos de papel, tizas. Sí, Qué adulto, qué maduro todo. sí, bueno, porque es una cuestión adolescente. Fíjate que él representa muy bien ese voto, ese primer voto adolescente. Así que hay que ir por el lado de técnicas de colegio secundario. En Claro. el debate, Patricia ahí tiene que ir con una cerbatana y... La cerbatana del banco de atrás. Ustedes, el tipo Sí. que se ponía en el banco de atrás con la Vic. Había que poner el dedo sobre el agujerito Es verdad. porque Eso. perdía potencia el soplido. Y ahí está. Y lo peor era con chicle. Si usted quería hacer el mal total, Mira eso. ponía una bolita de chicle Directo que era al pelo. Directo al pelo. Qué mal Sí. Directo a comportamiento. tijera. ¿Cómo sabes Qué eso? mal Por ejemplo, comportamiento, Seyman. hacer ruidos de flatulencias con la boca y gritar. Fue Javier. Quizás así lo logren enfurecer y así se equivoca. Sí, Con claro. altas técnicas. Pero bueno, de todos mercadeo. estos inteligentísimos consejos se los quise dar a Patricia, pero fíjate, Diego, que ahora cuando la llamo me atiende Luis Petri. Excelente. Lo filtra. ¿Y usted cobra por esa clase de consejos? Siempre. Por supuesto. Pero por supuesto. Escucha. Y acá nos Bueno, Jaime. lo está regalando. Claro, Sí, sí, sí. imagínate. Esto es gratis para ustedes. Pero bueno, estoy sufriendo una desilusión porque he pensado que el furor por Horacio que tanto se veía en redes sociales y en los carteles de la vía pública iba a trasladarse a las urnas, pero no. Duró solo hasta las 7 de la tarde del domingo cuando nos llegaron las primeras mesas testigos. Pero bueno, ¿Qué cree que pasó? Bueno. qué sé yo. Es impredecible. Los argentinos son así. Es una cosa. No. Bien. Pero usted lo estaba Un día ayudando, están de un Horacio. lado, otro día están del otro. Son básicamente histéricos. No se sabe qué carajo quieren. Es verdad. No sé, para algún lado iré como el autito chocador, hasta que no chocamos no doblamos. Así estamos. Eso. Pero, gracias, sí. Va a ser un panorama espectacular. Espectacular. Para ser extranjero y venir acá con euros o dólares y tener el pasaporte extranjero en la caja de seguridad del hotel, es espectacular. Gracias. Bueno, está con nosotros Damián Dipache. El antes y el después. ADDD. Antes de la devaluación, después de la devaluación. Lo escuchamos. Bienvenido. ¿Cómo va, Diego? ¿Cómo les va, chicos? ¿Por qué de vuelta esta pesadilla primero, no? Porque realmente es una pesadilla lo que volvemos a atravesar en estos 3 días. Y la realidad que
vamos a ir al antes, ¿no? Y uno dice, bueno, se devaluó 22% el peso frente al dólar en el tipo de cambio oficial mayorista el día lunes. No fue así, fue peor. Porque la realidad que a principios de agosto, fines de julio, principio de agosto, ya se había devaluado con el 7,5% del impuesto para la importación de bienes, 7,5%, y con el impuesto del 20% para la importación de servicios. Pero además, en los primeros 11 días, prepaso, el tipo de cambio oficial mayorista, ustedes señores que estaban del otro lado, no lo veían quizás, pero venía devaluándose en forma muy acelerada, a un ritmo del 16% mensual. El Banco Nación mostraba 1 peso por día se iba devaluando el peso frente al dólar oficial. A eso le sumás el 22%. Claro. ¿Sabes? Quiero explicar esto, porque no es que de golpe se devaluó el lunes y todo corrió a precio. Digamos, se venía devaluando fuertemente y se maximizó ese paso a precio en estos 3 días. ¿Ese paso a precio ya se hizo? ¿Ese 22 ya está en los precios de ahora? Efectivamente, Y no. para eso no, vino todos. Dipache hoy. No, pará. Por eso ahora vamos a ver efectivamente qué es lo que pasa. Ok. Antes de mostrar qué es lo que pasó, o sea, yo te digo por qué. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y después te voy a dar respuesta con datos a tu pregunta, Osvaldo. Gracias. La primera es dato de la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Se le pregunta al panel PYME, indumentaria, calzado, marroquinería y librería, ¿qué pasó con el precio de lista de los bienes y servicios entre el 14 y 15 de agosto, ayer? El 74% de ese panel muestra que aumentaron entre el 10 y 25%. Desastre. Otro Entre el 10 y el 25. Exacto. Voy a otra fuente. Decir, ¿para qué ítems eran? Era indumentaria, calzado, librería y marroquinería. Bienes, no de consumo masivo. Ahora después vamos a ver consumo masivo. Arranquemos por eso que, digamos, uno se puede prescindir de cambiar la pilcha, digamos. Ahora vamos a ir después a alimento. Otro dato, ayer, 7 de la tarde saca este comunicado PAETAC, es Transportes de Carga, la primera asociación de transporte de carga. Muchos proveedores, esto es parte del comunicado, muchos proveedores no quieren entregar mercadería o lo hacen sin precio cerrado. Imagínate que ninguna entidad de transporte va a sacar un comunicado donde el perjudicado es la propia transporte, que no está pudiendo laburar en relación a lo que su proveedor le dice o no. Y dice, se están suspendiendo fletes de transporte de alimentos. Bien, si tenemos lo que yo les mandé a la producción de la lista esa con todos los ítems suspendidos, cuando me avisen lo tenemos también. Sí, ahí Bien. está. ¿Qué es eso? Eso me lo manda de mayorista alimentos. Todo lo que está ahí a la izquierda son los pedidos, los ítems y la presentación. Suspendido, uno habilitado, todo suspendido, cuotificado. Esto es lo que está ocurriendo. ¿Por qué Efectivamente. suspendido? Y porque si no hay precio de reposición, o no lo sé, o creo que va a seguir subiendo el dólar. Y bueno, yo piso mercadería. Pero Es suspendido no por un quién, no silo entiendo. bolsa, es latas, es pallets, de lo que quieras. Guardás tu reserva ahí. Efectivamente, y encima, en la jornada de hoy, desgraciadamente, no estuvo calmo el mercado cambiario como para poder volver a posicionar el precio. Bueno, voy a responderle la pregunta a Osvaldo con datos. Te cuento primero la metodología, ahora vamos a ver lo que pasó. Prepaso y pospaso en estos 15 días. Parece una eternidad, pero fueron 15 días. Ahora van a ver en pantalla el aumento del precio promedio ponderado que medimos en formatos de hasta 500 metros cuadrados de los alimentos en Argentina. Bueno, mira, vas a ver leche larga vida entera de cartón de 1 litro, prepaso 440 pesos. Ahora 500 pesos, aumentó 13%. Digo, no todo fue 25%, aumentó 13%. Azúcar tipo A, 1 kilo, prepaso 654 pesos, ahora 800 pesos, 22%. Aceite de girasol de 1,5 litros, 832 pesos con 50, ahora 1.050 pesos, 26% de aumento. Harina triple cero, 224 pesos. Prepaso ahora 300 pesos, aumentó 34% la harina. La yerba mate de palo de 1 kilogramo, 1.377 pesos prepaso, ahora 1.887, aumentó 37%. Y la 4.0 de 1 kilo, 332 pesos prepaso, ahora 470 pesos, 41% de aumento. ¿Esto en cuántos días? Esto fue del 1 de agosto a ahora, el 17 de agosto. 41%. Sí. Yo lo que quiero decir, tomando la metáfora del terremoto de Osvaldo, es que cuando el polvo que cubre después de la caída de los escombros, etcétera, baje, lo que va a quedar es una pobreza
muchísimo mayor. Yo no sé cómo se estima, pero piensen que si esto ya se hablaba de 42, con esta devaluación y con esta subida de precios que va a penetrar el poder adquisitivo de todos nosotros, la pobreza va a subir. Y esa línea de flotación, que es la línea de la pobreza, en donde había gente que apenas flotaba, con esto queda abajo. Pensemos lo siguiente. El INDEC mostró a julio alimentos aumentando al 116,3% interanual. Solo es superado eso por el Líbano y Venezuela. Somos el tercer país con mayor aumento interanual de alimentos. Claro, esto fue previo a esto que te estoy mostrando, con ingresos que están subiendo para el no registrado, del que vos decís justamente, el informal, al 84% interanual. Un paquete de azúcar, Diego, interanualmente aumentó 290%. 290% fue el aumento. ¿Y por qué tanto aumento, Damián? ¿El azúcar o la yerba mate también que mostrabas, que está muy por arriba del promedio de otras cosas? La realidad que siempre vas a tener algún problema cuando efectivamente el poder del peso cae. Efectivamente, en el caso de azúcar, hay pocos proveedores, hay pocos oferentes, sí, pero lo que te termina pasando es que todo está corriendo por encima de 120, 140. ¿Qué pasa con el arroz? Pero, che, no entregan. No es un aparato, una pieza de titanio especial. ¿Es arroz? ¿Qué pasa? ¿Que no entregan? Bueno, sí, no entregan. Ojo que nos olvidamos, pero uno de los lugares de mayor producción arrocera es Corrientes. Ustedes saben que se incendió Corrientes este año. Tenés razón. Y afectó fuertemente. Pero además le tocó la sequía. O sea, le tocó el incendio más la sequía. O sea que la producción arrocera fue muy damnificada este año por doble frente, a comienzos de año y a mitad de año. Y ahora, bueno, vean, sí. Tenemos ahora limpieza, producto de limpieza. Limpieza y cuidado personal. Para que veas los aumentos también prepaso, pospaso, la misma metodología. Mira, jabón de tocador, de 324 pesos a 380, 17% de aumento en la pospaso. Jabón líquido para ropa, de 597 a 704 pesos, 18% de aumento. Lavandina, de 4,56 se fue a 600 pesos, 31% de aumento. Papel higiénico, siempre dramático, de 951 a 1.386 pesos, 46% de aumento. Y crema dental, de 90 gramos, de 490 pesos a 746 pesos, 52% de aumento. Mi barrita de chocolate habitual del kiosco de siempre, ayer 140, hoy 180. ¿Estoy siendo estafado o es el aumento? Y es el aumento que estamos viendo. En el caso de lo que te acabo de mostrar, cuidado personal y limpieza, está teniendo un problema adicional, que son los insumos químicos que son importados, claro, que hay mucha imprevisibilidad respecto de la importación de esos químicos necesarios para producir esos bienes. Por eso lo del dentífrico. Por eso lo del dentífrico. 22% de aumento. Y bueno, sí, efectivamente. Y el papel higiénico también. Hasta ahora te dije, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Que el papel higiénico, vos decís, sí, papel higiénico. Sí. Vino un señor que fabricaba el año pasado y hay unos ¿cómo se llaman? Blanqueadores de líquidos de la celulosa que son importados, que ya no entraban. ¿Y se acuerdan cuando nos asombramos de que en Venezuela no había papel higiénico? Sí. Sí. Digamos, acá estuvimos viendo por qué está pasando. Digo, hubo 3 devaluaciones en un periodo muy corto de tiempo. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es que efectivamente esto es en el mes de agosto. Seguramente va a seguir paso a precio si no hay una calma en el mercado cambiario. Y voy a decir solamente 2 cosas de cómo cubrirse. Primero, hay una caída en la demanda del peso y seguramente muchos van a ir a buscar bienes, porque efectivamente están teniendo un nivel de ahorro muy importante. Esto va a volver a suceder y acelera la variación de precios. La otra fue la medida del Banco Central de la República Argentina en el día de hoy. Las tasas. La tasa del mínimo de tarjeta de crédito, que pasó la tasa del mínimo subió 21 puntos, pasó al 88,5% de tasa nominal anual, que sigue siendo conveniente esto. Esta tasa sigue siendo conveniente. ¿Pero qué? ¿Decirlo más fácil para tarjeta de crédito? ¿Para qué tipo de uso? ¿Qué impacto tiene? O sea, si yo me tendría que financiar, financiarte todavía con el mínimo sigue siendo conveniente. O sea, no pagar el resumen completo un costo financiero total de aproximadamente el 140%. Sigue siendo conveniente financiarte con esta tasa, porque un crédito personal, el costo financiero es de más de 380%. Señor Dipache, muchas gracias por haber venido. Vamos a hacer una tanda. Y en esta dinámica de inflación, gremios pidiendo reapertura de paritarias. Camioneros, Pablo de León. Bueno, los camioneros habían arreglado en octubre del año pasado una paritaria de 107% y un bono de 100.000 pesos en cuotas. ¿Te gusta la idea? Bueno, ¿qué están haciendo
Hugo y Pablo Moyano en estos momentos están pidiendo la reapertura de la paritaria. ¿Y qué están pidiendo? 140%. Claramente a tono con la inflación y con la inflación por venir. Hablábamos antes en la charla con Ezequiel Burgo que para los próximos meses algunos dicen 25%. Bueno, los camioneros, duros negociadores, están pidiendo por su parte un 140% de aumento. No solo ellos, Jessica Bossi. Sí, también Sergio Palazzo, que es el titular de la bancaria, acaba de pedir, de hecho publicó en su cuenta de Twitter, una reapertura de las paritarias. Es un pedido para Kelly Olmos y además para las cámaras del sector bancario. Se vencía en octubre, fue lo que va del año de un 66% el aumento. Lo que está diciendo es anticipemos la negociación porque la inflación ya se comió ese aumento, con lo cual con el índice de julio lo que está pidiendo es, bueno, discutamos, sentémonos en la mesa. Y es el sindicalista favorito de Cristina Kirchner. Tanto es así, Jessy, que cuando pidió 60, Cristina festejó esa paritaria, sí. Logró 60 Palazzo. Y fue significativo porque era en el momento que Cristina ya empezaba a quejarse de la pérdida de poder adquisitivo de un gobierno que era el suyo, ella vicepresidenta, y estaba como, parecía en los dos lados del mostrador. ¿Sos gobierno o estás como secretaria general de la bancaria? Estaba festejando eso, que está buenísimo, que todos podamos recuperar poder adquisitivo. Pero era una evidencia de que la inflación estaba desbordada. Sí, ese que festejó era uno del año pasado, claro, que también se quedó corto. Acá lo que está pasando también es que hay una presión dentro del kirchnerismo para que Sergio Massa, aún en este contexto, empiece a hacer anuncios de platita. Sea suma fija, acá son los propios gremios los que están saliendo a pedir esta reactualización o esta reapertura de paritarias, pero hay también una presión interna diciendo hubo una devaluación, la inflación, algo hay que poner en la calle en un contexto también de campaña electoral, pero por una cuestión básica que es que ya no alcanza y sobre todo para los sectores más bajos. Bien, una cosa es lo que van a tener que pagar si esto es finalmente así, el sector privado. Sí. Y otra cosa es el sector público que eventualmente va a vía emisión. Sí. Ojo con eso, digamos, hay que ver lo que se emita hoy. ¿En cuánto tiempo pasa inflación? Si el gobierno está calculando una reducción de daños y dice, bueno, yo ya estoy imprimiendo lo que se transformará en inflación cuando ya no estemos aquí. ¿Qué me importa? Bueno, eso va a ser toda una discusión. Por supuesto, la pérdida de poder adquisitivo, como una película, esto recién larga, ¿eh? Vamos. Bueno, Patricia Bullrich tuvo una reunión de mesa chica el día lunes. Luis Petri, que estuvo con nosotros, Grindetti, Ritondo, Sebastián De Luca, bueno, Damián Arabia, todo el núcleo cerrado. ¿Dónde están los ojos ahora? En las certezas de la economía. Y algunos le están pidiendo a Patricia Bullrich que dé algún dato. Luciano Laspina se va de viaje en unos días. ¿Con quién? Con Macri a Estados Unidos. Y otros están mirando a quién, a Carlos Melconian. Ojo con ese nombre en el esquema posible de Patricia Bullrich. Esto ha sido todo ahora a dos voces, imperdibles los invitados. Va a hablar, después de mucho tiempo, Sergio Massa. Hasta mañana.